Buenas noches, Dios les bendiga. ¿Cómo están ustedes? Dios les guarde. Bendiciones a cada uno de ustedes. Deseo que esta sea una excelente noche para todos nosotros y para nuestro cerebro. Vamos a darnos un masaje cerebral, vamos a darnos un masajito porque vamos a tratar de tener la mente abierta, los ojos bien despiertos, porque aquí el más sencillo de los que está en la sala va a manejar cositas muy importantes, va a explicar cositas muy importantes. Entonces, en la medida en que nosotros tengamos la mente abierta, nosotros vamos a poder recibir todo el conocimiento, todo lo que tenemos que aprender. Y yo sé que tantas cosas que uno tiene en la mente todo el tiempo, a veces frustran o debilitan o mantienen la mente en otra cosa. Así que olviden todo lo que ustedes tienen que hacer y pónganse ahora enfocados en el Nuevo Testamento. Hoy nos vamos a ubicar, tenemos dos fases de la clase, una fase geográfica y otra fase histórica. ¿Cuál quieren primero? ¿Cuál quieren primero? ¿La fase histórica o la fase geográfica? Díganme ustedes cuál es la que ustedes estiman. Histórica. ¿Les gusta más la histórica? Muy bien, muy bien. Vamos a empezar La histórica, hermano, la histórica. con la histórica entonces. Entonces vamos a ir de atrás hacia adelante con lo que tenía preparado para hoy. Y vamos a empezar con la siguiente diapositiva. ¿Alguno de ustedes ha escuchado el contexto en el que Jesús se encuentra, en el contexto histórico, cuando Jesús es llevado hacia los superiores a la parte legal que en tiempo del Nuevo Testamento lideraba Israel y lideraba Jerusalén? Era precisamente el poder romano que estaba en las manos de dos figuras relevantes en el juicio de Jesús. Al juicio de Jesús hay que hacerle una revisión histórica para poder interpretar qué pasó con este juicio desde la perspectiva legal, desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva o desde los ojos del sínodo o del Sanedrín y desde los ojos de los creyentes, desde la óptica de los cristianos. En este caso, cuando hablamos de el juicio de Jesús, hablamos de las causales que lo llevan ante el juzgado de ese momento. Quienes libran el juicio contra Jesús, aunque es llevado por los sacerdotes no tienen autoridad jurídica. Ellos no pueden intervenir ante las cuestiones jurídicas, pero sí pueden emitir acusaciones y son relevantes para el Estado romano. Y en el Estado romano, permítanme iluminar un poco este sector, perdónenme que está un poco oscuro. Quiero que ustedes revisen que hay una guardia que protege a los romanos en este caso y juzga a los judíos. En este caso tenemos el pretorio. ¿Recuerdan cuando a Jesús le dicen que en el texto, no, que él es llevado al pretorio? Vayan a sus Biblias al capítulo 19, versículo 13 de Juan. Juan 19, 13. Me avisan si hay una ralentización de la cámara o algo así, o el audio, porque al parecer he tenido fallas con la red últimamente. No es usual. Perdonen ustedes. Solo me confirman que esté sin problema. Como solo miro a la hermana Reina en cámara y la hermana Reina no se mueve, pero ni respira, entonces es que la hermana está atenta. La hermana está Se mira atenta. bien y se escucha bien, hermanito. Perfecto, gracias hermana, gracias. Vamos a Juan 19:13. Estamos hablando en el contexto de, vamos a admitir a una dama que está entrando, a Caterine. Muy bien. ¿Dónde estamos ubicados? En San Juan 19:13. No vamos a hacer una interpretación del texto. Solo vamos a relacionarlo históricamente con el acontecimiento y hacia dónde envían a Jesús. 19:13 dice así. Tengo la otra parte del otro lado. Entonces, Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús
y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el enlosado, y en hebreo Gábata, Gábata o Gabatá, o sería Gabata, Gabata, la pronunciación correcta, Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícalo. Pues cuando se refiere al enlosado, el enlosado que habla San Juan, así le llamaban los judíos, el patio. Pero cuando vamos a otros contextos, a otros pasajes, vamos a encontrar que no le denomina el enlosado, le denomina precisamente el pretorio, el pretorio. Y el pretorio era la posición de juicio donde se llevaba al acusado. Y entonces, ya en ese contexto del pasaje, vemos que el pretorio era el entarimado alto en forma semicircular, o sea, un entarimado como una especie de la mitad de un anfiteatro. Es un lugar arqueado de forma semicircular con un sillón con brazos y sin respaldo. Era llamado la silla del curul. Esta palabra curul le dan esa connotación a los escaños políticos. El curul, el espacio de los diputados. Es decir, es un lugar especial de juicio. Y en este caso, en el texto se señala que allí se encontraba Jesús frente a la silla del curul, donde se encontraba el mismo Poncio Pilato, desde el cual hacía justicia el magistrado romano. En este caso, estamos hablando de el pretor, no, el pretor es este funcionario, este magistrado romano que emitía juicio en nombre del César, en nombre del rey de Roma. En este caso, en algunas investigaciones modernas, algunos ubican el pretorio en el patio de Herodes. Pero déjenme decirles que habían dos pretorios. Habían dos pretorios para el tiempo de Jesús. Uno estaba en el palacio de Herodes y el otro estaba en el palacio Antonino. El palacio Antonino quedó al norte del templo y este palacio muy seguramente era el palacete donde juzgaba Poncio Pilato. En otras palabras, muy probablemente habían dos pretorios en ese contexto, en ambos palacios, porque ambos palacios eran romanos y como eran romanos tenían su pretorio para poder juzgar. Y en algunas excavaciones señalan la Torre Antonia en ese palacete donde probablemente se juzgó a Jesús. Se ha encontrado un imponente pavimento de losas de caliza rojiza o rosada, el cual figura mencionado, el enlosado que habla San Juan, es probablemente este mismo enlosado, porque dice que es el enlosado que en hebreo es Gabata. Gabata. Entonces allí se va a celebrar la Pascua. Incluso como era el día de la preparación de la Pascua, según recuerdo, si yo no estoy muy mal en la memoria, en uno de los pasajes del Nuevo Testamento se señala que algunos de los judíos, de los sacerdotes, no quisieron entrar al pretorio porque era un lugar como considerado un lugar impuro, un lugar donde se emitían juicios y a veces estos juicios eran injustos. Entonces, para no contaminarse en el contexto de la Pascua, dejaron allí a Jesús entre algunos judíos poco profesantes, algunos falsos testigos y obviamente algunos de los discípulos. Sé también por buena fuente en el Nuevo Testamento que en los momentos más crudos del relato del Nuevo Testamento,
Uno de los pocos personajes que logró entrar, que logró introducirse a, a las reuniones donde se estaba juzgando a Jesús, fue precisamente Lázaro. Lázaro, el resucitado, tenía amigos en Roma, tenía amigos romanos viviendo en Jerusalén. Por lo tanto, en algunas ocasiones se suele ver a Pedro merodeando, queriendo ver el juicio de Jesús, pero también se echaba para atrás porque cada vez que pasaba alguien lo miraba y lo reconocía. Este anduvo con Jesús, este caminaba con Jesús. De haber habido Facebook en aquella época, ese hombre no se salvaba. ¿Quién lo iba a salvar de una foto que hubiera un screenshot que le hubieran lanzado a una foto? La publican, se vuelve viral. ¿Dónde se salva Pedro? En ninguna manera. En este caso, Lázaro tenía tanto acercamiento con muchos soldados romanos, muchas figuras pretorianas, y entonces él logra entrar. Entonces, él es el que logra entrar para ver qué se podía hacer. Pero definitivamente el juicio de Jesús estaba amañado. Era difícil. Era una cosa que ya estaba juzgada. A ellos le llaman, los romanos le llaman cosa juzgada a un acontecimiento del cual ya no hay ninguna reversión, no hay ningún cambio. Y lo que ya se juzgó, ellos ya no lo vuelven a tocar. Ya no se puede tener algún arbitrio, ya no hay oportunidad para una intervención, para una negociación. Es difícil, realmente resulta muy, pero muy difícil. Ahora, hablando de este tema, nos tenemos que involucrar muchísimo en aquel acontecimiento del cual Pablo va a describir en su carta a los Efesios, el contexto de la prisión romana, de la guardia pretoriana en favor de los gobernantes de Roma, en los que estaban en favor de proteger, custodiar, eran los guardias de mayor confianza, eran soldados poderosos, era una especie de, de una especie de grupo élite, de soldado élite, una especie de squad, de, de, de equipo que estaba protegiendo los intereses más principales, más cercanos de Roma. En este caso, debemos tornar a la escritura, tornar a la Biblia. En este caso, bueno, aquí no lo seguí escribiendo, pero se lo voy a explicar. En el Nuevo Testamento hay una expresión que Pablo usa sobre la armadura de Dios. Y la armadura de Dios, cuando Pablo la usa, trata de hacer referencia a esto que estamos viendo acá, a esto que estamos mirando. Lo que usaba el soldado romano en su indumentaria, en su vestuario, en su entorno. Y algo que no era nada descabellado, no era nada extraño, era poder observar esta guardia donde Pablo estaba preso. Ya le vamos a dar espacio a Ulises, se va preparando Ulises, yo le digo. Y esta guardia debía utilizar cierto elemento para su protección y para su caracterización. Vamos a hacer la pausa para que Ulises pueda comentarnos. Ulises, tiene la palabra Ulises. Buenas noches, hermano. Bendiciones a todos. Hermano, yo tengo una pregunta, ya que me llamó mucho Sí, la atención el tipo de la vestimenta y el escudo que usan esos soldados. Entonces me gustaría que me explicara un poco sobre ello. O sea, qué significaba más o menos lo que traía el escudo y qué significaba también su vestimenta. correcto, ya vamos a ir, ya vamos a ir. En este caso, aquí vamos a enfocarnos en varios sentidos. Número uno, darle la ampliación a lo que comentaba Ulises. Y por el otro, ver esa aplicación que Pablo le está dando a cada uno de estos elementos en la vida espiritual de la iglesia. Primero, tenemos que pensar que en el Nuevo Testamento lo que era muy común a nivel general en las provincias romanas, más de 40 para entonces, era las tropas romanas, la guardia pretoriana y los soldados romanos en general.
Cada uno de estos tenía ciertas características y cierto vestuario. Este es el soldado común. El soldado, vamos a llamarle el soldado raso. El soldado raso era el más característico porque era el que pasaba por toda la fila y era el que todos en algún momento de los que estaban en la fila romana tenían que pasar. Por lo tanto, los custodios de celda, voy a trasladarme al contexto de Pablo estando preso en Roma, más o menos hará el año 63, 64, y en ese contexto, Pablo, detrás de los barrotes, lo que logra ver es la imagen de este hombre, logra ver la imagen del soldado. Y cuando mira al soldado bien protegido, bien resguardado, trata de transmitirle a la iglesia el mismo sentido, que la iglesia debe estar protegida, resguardada, y que así como se arma el humano, el ser humano, para las cosas terrenales, para el combate terrenal, así debe la iglesia prepararse para el combate espiritual. Y en este caso tenemos lo que se conoce como el yelmo, la galea. La galea romana es el yelmo griego y es el casco, la, qué sé yo, hispánico. El casco protege la cabeza de cualquier incidente en el combate, bien combate de cuerpo a cuerpo o bien a través de las lanzas que eran enviadas de un punto a otro en el combate lejano. No tenía nada más que un pequeño paño que lo cubría para protegerse de no rozar, no lastimarse de el metal. Era metal sólido, era latón, semiliviano, que permitía su protección. Luego va descendiendo, en este caso es la lorica segmentata. Es como una especie de coraza protectora que le permitía evitar, de hecho la palabra coraza está relacionada con el corazón en español, que es la cardía griega. Entonces, el cardio. Entonces, en este caso, protege el pecho, el pectoral, protege su cuerpo, protege su tórax y evita que las flechas tocaran puntos altamente sensitivos del cuerpo y que en el combate no cayera allí totalmente, inmediatamente en el combate, no. Era algo fundamental que él tenía que usar. Estaba también la túnica de lana, que era la túnica de tela, que le protegía, ¿no?, del frío en los momentos más terribles. Y lo trataba de cubrir en el tiempo de calor porque andar esas láminas metálicas, no era nada agradable. Hermana Reina, le doy el espacio. Hermano, una pregunta. Me llama mucho la atención que este soldado tiene bastante cubierta la oreja. ¿Qué tipo de casco andaba al que casi le arrancan la cabeza a Pedro, que le logró cortar la oreja? Sí, muy probablemente los soldados que estaban en ese momento, lo que me hace pensar, porque es que estos soldados están bien cubiertos, hermano. Estos soldados están bien cubiertos. Entonces, podría ser que como no era horario de esos soldados, no estuvieran totalmente preparados, porque en algunos casos, en el Nuevo Testamento, lo que se dice es que algunos de ellos estaban con palos y piedras, porque no estaban totalmente armados, no estaban totalmente preparados. Y muy seguramente tenían muy poca guardia, porque quienes estaban con ellos eran el sumo sacerdote, ¿no? Y los sacerdotes. Era un grupo religioso. Entonces, Malco, en este caso, muy seguramente estaba desprotegido, es decir, se halló descuidado en el momento. Y en este caso, Pedro, Pedro seguramente estaba armado con una buena gladio. La gladio es la espada larga, una espada larga de combate, y esa espada servía para una lucha a distancia para combatir. En este caso, Pedro estaba listo. ¿Cómo estaría listo Pedro y cómo estaría esa espada que le cortó inmediatamente? La espata o espátula, que es la palabra que nosotros usamos como espátula, es una derivación.
Todas esas son derivaciones de la palabra espada, pala, espátula, son derivaciones de la palabra latina. En este caso tenemos también al escuto. El escuto, la pronunciación, toda pronunciación latina que ustedes miran aquí, escutum, no es scutum, no se pronuncia scutum, es escuto, escuto. Igual pasa la gente lee curriculum, no, es currículo, currículo, currículo vitae, que es, en este caso, la palabra que estamos analizando es el escudo, o sea, la protección. Usualmente el escudo romano era muy parecido a este, pero que tenía insignias de Roma. Usualmente se le solía pintar o grabar, calar, para formar. En algunas ocasiones, algunos soldados tenían la marca de un águila, de animales, de simbología de guerra, y todo tenía que ver con los rangos, mucho tenía que ver. Era un elemento pesado. Este escudo es un escudo, hay dos escudos para los romanos. Está el escudo grande, que y está el escudo pequeño. Este escudo grande es pesado, no se puede usar en combate a distancia o para recorridos de varios kilómetros. Este es para un encuentro en el cual la tropa llega junta en un contacto cercano. Pero el soldado tradicional para un combate de camino, para poder llegar de una distancia a otra, tenía que usar un escudo un poco más pequeño. Un escudo, un escudo más pequeño de madera, más liviano, que lo permitía cargar durante horas, días, semanas y meses. También tenemos el cíngulo, en este caso, o cíngulo, que es como un cinturón, lo que la Biblia le llama el cinto, el cinto, el cinturón. Luego tenemos también las sandalias, la caligae, que en este caso, o cali, que es las sandalias, la protección de los pies. Recuerden que en aquel tiempo tenían que recorrer largas jornadas y no podían ir descalzos. Ellos necesitaban cubrir sus pies porque iban a poner sus pies sobre las rocas, sobre agua, sobre enredaderas, sobre lugares pantanosos, sobre lugares que estaban llenos de peligro, de serpiente. Entonces ellos tenían que guardar sus pies, guardar todo. En otras palabras, lo que hace al soldado romano particular es que se protegía su cabeza, su cuerpo, su entorno, se protegía con el escudo. También tenía su cinturón para que ahí hubiese seguridad en su cinturón. Sus sandalias le ayudaban a protegerse los pies y de esa manera él tenía esa confianza. La lanza era muy común, pero en tramos de combate directo. Pero también los más comunes, o el uso más común, era el uso de la espada, la gladio. Habían dos espadas en aquel tiempo. Vamos a ir a Efesios 6 por dos detalles que me parecen relevantes de explicar. Efesios, Efesios capítulo Efesios capítulo 6. Entonces, hoy creo que vamos a cerrar con la parte histórica, hoy, y la parte geográfica se la voy a compartir la semana que viene, para que hagamos un cierre muy interesante con los viajes misioneros del apóstol Pablo y la desembocadura del mar Mediterráneo, cuando en Sotavento se arrastra el barco en el que va navegando Pablo, llamado Castor y Pollux, en honor a Castor y Pollux, ese barco. Pero eso lo vamos a ver la semana entrante con un mapa bastante interesante. Hoy vamos a enfocarnos escudo y espada. No se van a olvidar de esta explicación nunca, no se les va a olvidar. Es bien interesante. ¿Alguien que lo quiera leer? Capítulo 6, versículo...
Versículo 16. Versículo 16. Toda Amén, primera hermano. parte. Bueno. Dele, hermanito, dele. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad Excelente. el Hasta yelmo. ahí. Hasta ahí, hermano. Hasta ahí. Quiero que tomen en cuenta lo siguiente. ¿Cómo es posible que un escudo pueda apagar si el escudo no es para eso? El escudo no cumple esa función. Para poder entender eso necesitamos tener un entorno, un contexto bastante claro de la cultura romana respecto a las expediciones, a las misiones de exploración o de combate. En este caso, los romanos solían usar dos tipos de defensa, de protección, y uno de ellos era el escudo de madera. El escudo era un escudo pequeño de madera que le permitía a ellos cubrirse de las lanzas y de los dardos, de las flechas, de las saetas de los demás guerreros o de los otros guerreros del otro bando. En este caso, cuando se habla del escudo, se habla de un escudo de madera que ellos para poder innovar lo tuvieron que alivianar con madera, aligerar con madera. Una vez que llevaban los soldados en muchos combates, llevaban la madera, el escudo de madera, lo que hacían los demás, los soldados griegos, los soldados cartagineses, los fenicios, lo que hacían era combatir fuego contra madera. Lanzaban, lanzaban dardos y le untaban ciertos materiales inflamables como el enebro. ¿Recuerdan el enebro donde estaba sentado, el árbol de enebro donde estaba sentado Elías? Pues ese árbol de enebro es altamente inflamable, altamente inflamable. No sé si ustedes han quemado alguna vez, no lo sé. El pino, el árbol de pino, el ocote. El ocote es altamente inflamable. Él lanza humo como condenado, pero él es altamente inflamable. Usted pone un árbol de pino seco y él se quema. Por eso es que es terrible los incendios forestales en California y en muchos otros países, pero ahí se da mucho por los pinares y el pino es altamente inflamable. Entonces lo que hacía el enebro era una suerte de melaza, una suerte de savia que se desprendía del árbol y que la untaban en las flechas y se la clavaban a los soldados romanos. Cuando los soldados romanos se veían con ¿cómo se llama? Con el escudo eh, incendiado, lo que hacían era soltarlo. Y cuando quedaban desprotegidos, los dardos caían sobre su cuerpo. ¿Qué dice el texto? Traten de usar un escudo apropiado, un escudo de fe que los proteja. ¿Qué innovaron los romanos? Los romanos dijeron, no nos pueden matar, no pueden matar a nuestros soldados. Vamos a tener que innovar y lo que hicieron fue poner una cobertura de cuero sobre la madera y cuando pasaban por los ríos humedecían con la reserva de agua o con los ríos que estaban en el camino, humedecían sus respectivos escudos para que a la hora que los dardos cayeran en su escudo de madera, pudiera ser disipado, pudiera recibir el favor de la humedad y de esta forma lograr superar con éxito el combate, ¿no? Y que los dardos no le afectaran. Eso es un dato muy importante. El otro dato que me gustaría compartirles antes que la clase la cerremos es algo fantástico de la historia de lo que nos narra el versículo 16, sobre todo toma del escudo de la fe. Ahora, verso 18, no, 17, dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hay dos usos en el Nuevo Testamento de la palabra espada. La palabra gladio y la palabra
Macaya, Macaya. Macaya y gladio eran dos palabras que se usaban para la palabra espada. Entonces, la palabra espada en el contexto del Nuevo Testamento, yo se lo voy a confirmar con un griego del Nuevo Testamento, es la palabra espada. Yo lo tengo por acá. Se lo voy a compartir. Estoy en la palabra dice de. La palabra espada. La espada es un elemento fundamental en el combate. Es una de las, vamos a decir, de los elementos de guerra, de los elementos que se usan en un combate, es el más relevante. Es el más relevante. Y en este caso, cuando hablamos de la espada lo utilizaban para todo tipo de combate. Para todo tipo de combate. Y el combate más común para entonces, habían dos combates, un combate deportivo y un combate de guerra. El combate de guerra estaba basado en un combate un poco más distante, un poco más lejano. Era un combate de guerra para poder tomar las posesiones de los contrincantes, de aquellas personas que estaban en contra de Roma. Pero también había ¿cómo decirlo? Un juego, un deporte muy importante que era bastante popular, que era en este caso, el deporte por antonomasia de Roma, eran los gladiadores. Los gladiadores se lanzaban en la arena para poder usar los artilugios de aquellos que han emprendido desde una edad temprana el uso de las armas de guerra, en este caso de la espada. La espada para entonces era su elemento de seguridad, su elemento de valía. Entonces, cuando se usaba la espada, cuando se trataba de tomar la espada, en el contexto de Efesios, hace uso de una de estas dos terminologías, hace uso de una de estas palabras y con el objetivo de aclarar o de definir esa expresión, Pablo trata de darle un contexto. Oiga lo que significa espada en el contexto del Nuevo Testamento. Macaya. ¿Recuerdan la palabra que les mencioné, verdad? Macaya. Espada corta, mayormente una daga. En otras palabras, una espada chiquitita. Un cuchillito. Un cuchillito. Es distinta a la otra expresión de espada. Espada también, había otra espada llamada ronfaya. Esta palabra es una palabra usualmente referida, venía de Tracia, una espada de Tracia, pero era larga, era de gran tamaño. Esa era la más grande. Primero tenía la macaya y luego estaba la ronfaya. Pero la que era mediana, o sea, estaba la pequeña, estaba la grande y estaba la mediana. La mediana la usaban los gladiadores. Era como una especie el tamaño de un machete. Era el tamaño de un machete. Y entonces combatían cuerpo a cuerpo, pero era un poquito de mayor distancia. En el texto de Efesios, a mí me llama muchísimo la atención porque el texto en el Nuevo Testamento sondea la conciencia y somete los impulsos hacia el pecado, diciendo que debemos de combatir contra la acechanza, debemos de usar la espada del Espíritu para disipar todo eso. Pero la espada del Espíritu no es
una, una arma grande. No. Lamentablemente no se nos permite usar ni la gladio ni la ronfalla. Se nos autoriza solamente usar la macaya. La macaya. En otras palabras, el Señor nos manda a la guerra, nos manda al combate, según Pablo, con un cuchillito para cortar pan. ¿Está claro usted, hermano? ¿Está claro de eso? ¿Sabe por qué? Porque nuestro combate es cuerpo a cuerpo. Nuestro combate es directo. Nuestro combate es confrontar directamente la situación. No podemos de largo. Un vicio no lo va a combatir de largo, hermano. No. Un problema en la pareja, un problema espiritual no lo va a combatir allá a lo lejos. Tiene que confrontar la realidad. Tiene que llevarlo al punto culminante. Tiene que llevarlo a ese contexto. Por esa razón es importante que nosotros veamos cómo este elemento nos permite a nosotros llevar y resaltar la protección del creyente en el espíritu, porque el espíritu es el que guía, el espíritu es el que nos va a conducir hacia eso, hacia ese camino. Por lo tanto, la protección, vea, la protección que nos dice la escritura es: tomen el escudo, tomen estos elementos y deben de apertrecharse para fortalecerse. Hasta hoy vamos a dejar la clase a este nivel con el objetivo de poder cerrar el ciclo la próxima semana con mucho éxito. Deseo de ustedes el mayor compromiso, el mayor detenimiento, la mayor entrega, y les voy a dejar una última tarea. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Entonces, van a dibujar al soldado romano y van a describir cuáles son sus características. Ustedes investiguenlo por su lado y si encuentran nueva información, pues ustedes la pueden compartir ahí. Esa va a ser la tarea, la última tarea de la jornada. Esa se la voy a validar por 2 para que ustedes puedan culminar. Algunos de ustedes se han puesto al corriente, otros están pendientes. Traten de culminar. Ana Catherine, usted me envió 4 tareas de una vez y póngase al corriente con las tareas pendientes. Ya va bien, ya se está encarrilando. Entiendo que le faltan algunas tareas, ¿sí o no? Entonces, abóquese con cualquiera de los compañeros para que lo actualice y le ayude. Dejo breves palabras, por favor, hermana Reina. Tengo unas... Sí, solamente una pregunta. De las 2 fotos que pasó primero, ¿cuál era el soldado romano? El primero. El segundo. Bueno, ¿cuál el segundo el primero? El primero, ¿verdad? El que estaba descrito el soldado romano. Ajá. Sí, bueno, voy a ver si lo paso porque yo no sé dibujar. Ok. Ok, hermano. Haga su Sí, esfuerzo. está bien. Haga su esfuerzo. Gracias. Sí, claro, hermano. Claro que sí. Gracias. Felicito a la mayoría de ustedes que se han puesto al día con las tareas. Creo que, hermano Raúl, me parece como que no he visto mucho ahí. Tome nota de eso. Con Ronald cerramos. Sí, hermano, vamos a dibujar al soldado romano y dijo Sí. describir qué. Su indumentaria, su armadura. Su armadura. Perfecto. Feliz noche. Que Dios les bendiga. Nos vemos pronto. La próxima semana cerramos esta lección. Así es que prepárense, que se vienen bonitos.